fe mueve montañas, déjalas mover. Venimos a esperarte en este lugar, esperándote. Eres Dios de la creación, conoces mi interior, autor de salvación, me amaste al nacer. Esperándote, nuestras manos alzamos al Rey, te adoramos, Señor, cantamos aleluya. Tus promesas son reales y tu fidelidad es un clamor genuino, Señor, por tu presencia. Esperándote, nuestras manos alzamos
se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Hola, es un gozo poder estar nuevamente contigo el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara. Yo soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar y queremos darte las gracias por acompañarnos el día de hoy. Y decimos que somos la iglesia en todo lugar porque nuestro deseo es que ahí, precisamente en donde tú estás el día de hoy, como un hijo o una hija de Dios, estés con alguien más, estés con un amigo, con tu vecino, con tu familiar, y poder desarrollar comunidad, familia juntos, poder aprender de la palabra de Dios juntos y así poder realmente ser la iglesia en cada lugar en el cual estamos. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy. Realmente es un gozo que estés con nosotros y estamos en una serie titulada Promesas. Y yo sé que muchos hemos hecho promesas que quizás no hemos cumplido, o quizás nos han hecho promesas que lamentablemente no cumplieron su palabra, quien haya sido la persona que te haya hecho esa promesa. Y yo sé que como humanos me ha pasado a mí muchas veces que quizás he prometido algo, especialmente quizás a nuestros hijos, ¿no? O a nuestra pareja. A veces por quizás tratar de resolver un problema nos prometemos hacer algo o decir algo o no hacer algo y lamentablemente fallamos. Pero sabes, la verdad es que Dios es un Dios que cumple su palabra, es un Dios que cumple sus promesas, y eso lo aprendemos durante la Biblia y lo vemos a través de la Biblia, cómo Él ha hecho e hizo promesas a hombres, a mujeres, y cumplió su palabra, y a la vez esas promesas nosotros las podemos hacer nuestras el día de hoy porque aplican a nosotros el día de hoy. Y realmente en estas próximas semanas nuestro deseo es poder profundizar un poco más y ver esas promesas y lo que Dios deja en su palabra, porque las podemos hacer nuestras y poder entenderlas claramente para saber realmente qué es lo que Él desea hacer. Y cuando vemos en 2 Corintios 1:20, eso nos da como una base, nos da una claridad, nos da esa tranquilidad de saber que Dios va a cumplir su palabra y eso que Él dice en la Biblia a nuestras vidas. Y en 2 Corintios 1:20 la palabra de Dios dice: pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. En Él se refiere a Jesús, que a través de Jesús todas son sí, dice, porque también por medio de Él, de Jesús, es nuestro amén para la gloria de Dios por medio de nosotros. Vemos que las promesas de Dios a través de Cristo Jesús son nuestras el día de hoy, son sí, y Dios desea cumplir su palabra, Dios desea cumplir esas promesas y están disponibles a nosotros, están accesibles para el día de a nuestras vidas el día de hoy. Y lo que podemos estar seguros es de que Dios, a lo largo de la historia, Él es un Dios que nunca ha cambiado, Él es un Dios que nunca falla y nunca cambiará. Y si Él prometió y si Él dio una palabra en el pasado, sabemos que Él la va a cumplir. Y podemos verlo estudiando la palabra en Deuteronomio 7:9. Dice: reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Y vemos que Él lo va a cumplir, Él va a cumplir su palabra, ese pacto que hizo con Abraham y a todos los descendientes de Abraham. Y cuando nos ponemos a estudiar profundamente esa promesa que fue hecha a Abraham y ese pacto con él, nos damos cuenta que a lo largo, a través de Cristo Jesús, hizo factible que entonces esa promesa fuera extendida a nosotros como esos hijos adoptivos de Dios. Y lo que Él dijo en su palabra y esas promesas que Él hizo a través de la Biblia, que hizo con hombres como Abraham, son para nosotros el día de hoy. Y Él la va a cumplir, dice, por 1000 generaciones. Esas promesas, esos pactos que Dios ha hecho y que en el día de hoy vamos a estudiar. Y hay una palabra, hay una promesa que vemos no solamente una vez, pero la vemos varias veces repetidamente en la Biblia, y es el hecho que Dios promete que nos va a dar todo lo que necesitamos, que Él nos dará
Cada cosa que necesitamos, Él nos va a proveer, Él nos va a dar de lo que necesitamos. Y muchos nos gustó ya oír eso, ¿no? Que Dios nos dará todo. Eso ya, ahí nos quedamos, ¿no? Dios nos dará todo lo que queremos, todo lo que anhelamos. Y bueno, no necesariamente siempre ese es el caso, pero Dios promete darnos todo. Y vamos a ver cuando Jesús está hablando de esta palabra, de esta promesa que Dios promete dar. Todo lo que necesitamos lo está haciendo durante una serie de enseñanzas muy conocidas que Él estaba dando y se conoce como el Sermón del Monte en Mateo del 5 al 7, donde Él está enseñando varias cositas, específicamente varias cosas que son de importancia, que la importancia que somos la sal y somos la luz de la tierra, del hecho que Él no quiere que nosotros apliquemos quizás esa ley de ojo por ojo y diente por diente, pero que dejemos la venganza en las manos de Dios, que amemos a nuestros enemigos. Entonces vemos que en este capítulo 5 de Mateo, donde Jesús empieza a enseñar y da las bienaventuranzas y luego continúa esta serie de diferentes tópicos que está enseñando al pueblo, llega a un área específica en Mateo 6 donde está hablando del hecho que no debemos de preocuparnos. Y no debemos de preocuparnos porque Dios nos va a dar todo lo que necesitamos. Y quiero que vayamos precisamente a esa palabra el día de hoy, en Mateo 6, del versículo 30 al 34, y vamos a leer eso. Y dice: si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo esto diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Así que busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Y yo sé que al estudiar la palabra de Dios y al ver esa promesa y ver que Dios promete darnos todo lo que necesitemos y por lo mismo nos está diciendo que no nos preocupemos, eso realmente es un alivio para muchos de nosotros el día de hoy. Quizás ahí en donde estás tú el día de hoy necesitabas escuchar que Dios te dice: no te preocupes porque Él ya conoce tus necesidades, no te preocupes porque Él nos va a dar de todo lo que necesitamos. No nos preocupemos por el mañana, preocupémonos porque, bueno, no nos preocupemos tampoco hoy, pero sé que cada día tiene sus preocupaciones, pero nos está animando a que no lo hagamos. Ahora hay dos cosas que debemos de recordar sobre esa promesa, porque Dios nos está haciendo esa promesa de que Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Hay dos cosas que debemos recordar para que no nos preocupemos y para que podamos hacer nuestra esa promesa. Lo primero que dice en base a la palabra de Dios ahí, dice que debemos buscar el reino de Dios primero. Debemos de buscar por encima de todo lo demás la voluntad de Dios. Debemos de buscar su corazón. ¿Qué es lo que tu corazón realmente anhela más? ¿Qué es eso que tu corazón desea más en esta vida? Y si es dinero, si es fama, si es posesiones, si es fortuna y no es Dios, yo creo que ahí está parte del problema, del por qué quizás a veces estas promesas no necesariamente pueden ser nuestras o adueñarnos de ellas, porque pues no estamos haciendo lo que Él nos está diciendo o animando a hacer, ¿no? El no preocuparnos, pero que debemos buscar el reino de Dios por encima de todo lo demás. Buscar el reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios? Y esa palabra reino en griego se pronuncia, o mejor dicho, se escribe como basileia. Y esto significa estar bajo el dominio de Dios, bajo su autoridad, ¿no? De alguna manera que formemos parte del reino de Dios, de su dominio, ¿no? Estar bajo el dominio de su autoridad. Entonces, buscar el reino de Dios significa buscar su autoridad, es buscar el estar bajo su voluntad, bajo su cuidado. Debemos buscar de Dios, pero la realidad es que no lo hacemos. No buscamos de Dios primero. Casi por lo general es lo último que hacemos en la vida, ¿no? Es cuando en algún momento es a lo último que le damos tiempo. Si nos da tiempo de leer, si nos da tiempo de orar, si en esa semana nos da tiempo
de ir y congregarnos, pues lo vamos a hacer. No es lo primero que anhela nuestro corazón. Es lo último, es el último recurso cuando quizás no nada más de lo que intentamos hacer funciona. Entonces quizá vamos a orar y buscar la dirección de Dios. No vemos que es lo primero en nuestra vida, y muchas veces tampoco es lo primero con lo que Dios nos provee. Cuando Él nos dice démosle a Él lo que a Él le corresponde y dárselo a Él primero, no lo hacemos. Lo dejamos de último si alcanza, y ahí el problema del por qué entonces nos preocupamos, y del por qué quizás a veces vemos quizás esa promesa pero no la experimentamos en nuestra vida, y no es porque Dios no desea hacerlo, pero hay algo que Él desea que busquemos primero por encima de todo lo demás, y es su voluntad, es el reino de Dios, porque sabemos de que Él es fiel y Él va a cumplir su palabra, y nos está diciendo que busquemos de Él primero, que nos pongamos bajo su dominio, que formemos parte de su familia para empezar, seamos parte del reino, que demos nuestra vida a Él, que le busquemos a Él, que sea Él el primero en nuestra vida y poder rendirnos ante Él. Y entonces dice, cuando hacemos eso, cuando buscamos el reino de Dios por encima de todo lo demás, dice que Él conoce todo lo que necesitamos, y por lo mismo Él nos dará lo que necesitamos. Y hay otra parte ahí que debemos de recordar de esta promesa para poder hacerla nuestra el día de hoy, y esta segunda parte que nos está diciendo es que debemos de vivir de manera justa. Dice que busquemos el reino de Dios y que busquemos su justicia, ¿no? Hay la versión que estamos leyendo acá de las Américas, dice buscar su justicia, ¿no? Buscar la justicia de Dios, y yo no sé si tú sabes cuál es la justicia de Dios. Tú sabes cómo Dios define a una persona justa o no justa. ¿Cuál es esa justicia de parte de Dios? ¿Quién es una persona justa y quién es una persona no justa? A ver, Romanos 3:10 nos dice que no hay ni un solo justo en este mundo, ni siquiera uno. Romanos nos dice eso, la palabra de Dios dice que nadie de nosotros es justo. Entonces, ¿cómo podemos vivir de manera justa? ¿Cómo podemos buscar esa justicia de parte de Dios y hacer nuestra esta promesa de parte de Dios? Romanos 4, versículo 1 al 3 nos da un ejemplo y nos dice: entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? Que en realidad dice, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues dice la Escritura que le creyó Abraham a Dios y eso se lo tomó en cuenta como justicia. Vemos que no hay nadie justo, porque la palabra de Dios nos dice que no hay nadie justo, y si hubiese sido por algo que el hombre hiciera, dice Abraham, hubiera tenido algo de qué jactarse, pues por lo que él hizo como hombre, pero aún así eso no lo consideró Dios justo. ¿Cómo fue que Dios hizo a Abraham justo, lo consideró justo, y cómo es que lo puede hacer en nuestra vida hoy? ¿Cómo nos puede considerar justos si nos está diciendo que busquemos su reino y su justicia? ¿Cómo podemos entonces buscar esa justicia? ¿Cómo podemos ser justos delante de Dios? Y ahí mismo nos lo dice. Dice que Abraham creyó en Dios y Dios le consideró eso debido a su fe. Entonces vemos que lo que debemos hacer entonces es tener fe en Él, creer en Dios, poner nuestra fe en Él, y cuando buscamos su reino y nos sometemos a Él y a su justicia y nos rendimos ante Él, entonces vemos que esos son los ingredientes necesarios para poder hacer nuestra esta promesa de parte de Dios, tener fe en Él. Fe en Él significa entonces que vamos a creer lo que dice su palabra en la manera que Él nos dice que debemos hacer las cosas, ¿no? Que vamos a creer y tener fe en Él, que Él murió, que Jesús murió por nosotros, que nos dio salvación, que Él cumple su palabra, que Él nos da dirección, y que debemos de tener fe cuando Él te pide o te llama a hacer algo, por muy difícil que sea. Quizás te hace salir de tu zona de confort y te está llamando a empezar algo, un ministerio, un trabajo, un empleo. No sé exactamente qué es lo que Él te está diciendo o te está pidiendo hacer o a dejar algo en tu vida, pero requiere fe. Debemos de poner nuestra confianza y nuestra fe en Él, buscar primeramente el reino de Dios, buscar su voluntad, buscar su dominio en nuestra vida, rendirnos ante Él, y Él promete darnos todo lo que necesitamos. Y sabes, eso es muy diferente a todo lo que queremos, porque no es un mago, no es un mago, ¿no? Para hacer
lo que querramos, no está ahí a nuestra disposición para pedir a nuestro antojo y hacer lo que querramos. Él nos va a dar de lo que necesitamos, que es muy diferente y a la vez es mucho más de lo que nosotros podemos imaginar, porque muchas veces nosotros pensamos que queremos algo o que anhelamos algo, pero la realidad de las cosas es que a veces nos damos cuenta que no es suficiente, eso que tanto anhelábamos no satisface nuestra vida, pero Dios conoce nuestra vida y Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Por eso nos dice que no se preocupen, por eso nos dice no nos preocupemos por el que comer, no te preocupes por las cuentas, no te preocupes por esos gastos. Ahora, no significa que no vamos a ser responsables o que vamos a ser irresponsables y no tener cuidado de esa administración, pero significa de que si tú estás buscando de Dios, si estás buscando el reino de Él primero por encima de todo lo demás, por encima del dinero, por encima de las riquezas, por encima de una posesión, Él promete dar todo lo que tú necesitas y por lo mismo puedes vivir tranquilo, podemos vivir en paz y no preocuparnos, que es lo que nos está diciendo aquí. No nos preocupemos, tengamos fe en Él, porque Él nos va a proveer de todo lo que necesitamos. Y quiero que lo leamos nuevamente, porque la palabra de Dios tiene poder cuando nosotros la leemos y la aplicamos en nuestra vida. Ahí en Mateo 6:30 al 34. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y que mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Ten por seguro que Dios cuidará de ti hoy. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por esto diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial, que ya conoce sus necesidades, dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, lleven una vida justa y les dará todo lo que necesiten. Creo que hoy Dios nos está retando a que realmente podamos depositar en Él nuestra confianza, que busquemos de Él primero. Y lo entendemos, a veces quizás lo leemos y decimos sí, yo lo entiendo, o pensamos que estamos buscando de Dios primero, pero quiero que realmente te analices, que veas tu vida y mira si realmente Dios es primero. Si en el momento de tener que decidir entre quizás congregarte el fin de semana o no, y surge algo más, ¿le estás dando más importancia a eso algo más? ¿O vas a darle prioridad a ese tiempo con Dios de buscarte, de alabarle, de aplicarlo en tu vida? ¿O de el momento que tú tienes designado para buscar de Él y para orar, y luego surgen otras cosas? ¿Eso está tomando prioridad en tu vida? Porque si es así, no estás buscando el reino de Dios por encima de lo demás. Queremos hacer nuestra esa promesa, queremos que lo que Él dice ahí de darnos todo lo que necesitamos sea la verdad en nuestra vida, pero no debemos y no podemos ignorar esa parte que está antes de esa promesa de parte de Dios, que busquemos de Él y que vivamos una vida justa. Lo que sí sabemos es de que Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios que cumple su palabra, es un Dios que cumple sus promesas, y Él si da una palabra y si está escrita en la Biblia, es porque Él tiene la intención de cumplirla en nuestra vida. Yo creo que buscar de Dios por encima de todo lo demás significa que le vamos a dar a Él lo primero. Y puede ser lo primero de las cosas materiales en tu vida, lo primero en tus finanzas, que le vas a dar a Él lo primero, y vas a caminar por fe. Vamos a decidir creer en Él. Vas a decidir empezar a hacer eso que tanto te ha estado diciendo o retando a hacer ya por mucho tiempo. Es tiempo de que creas y lo pongas a Él primero y des ese paso de fe, que creas en Él. Buscar su dirección. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Y sabes, esa es una hermosa promesa de parte de Dios. Como lo hay muchas en la Biblia, hay muchas promesas que Dios ha hecho y que Él es fiel. Él es fiel por 1000 generaciones, lo que significa que podemos confiar en su palabra, podemos confiar en el hecho de que Él va a hacer y va a cumplir eso que Él dice que va a hacer en nuestra vida.
pero no podemos ignorar y no podemos solamente tomar esa frase y adueñarnos de ella sin entender realmente el hecho que Él nos está diciendo que debemos de buscar de Él primero, buscarlo de Él, buscarlo por encima de todo lo demás, realmente someternos a Él, vivir una vida justa. Justa significa confiando y creyendo en Él, creyendo en Dios, en su poder, obedeciendo lo que Él nos llama a hacer. Y entonces Él nos va a proveer de todo lo que necesitamos. Por lo mismo, no podemos y no debemos preocuparnos. Podemos vivir en paz, sabiendo que Él va a cuidar de nosotros, porque como dice su palabra, que toda la palabra que sale de su boca no volverá a Él vacía, porque lo que significa es que Él va a hacer algo a través de cada palabra que sale de su boca. Él va a tocar un corazón, Él va a cambiar un corazón, Él va a hacer una promesa a alguien que va a ser de bendición a su vida. Pero hay un propósito, hay algo que Dios desea alcanzar por el hecho que Él dio una palabra y la tenemos en la Biblia el día de hoy. Así que yo quiero animarte el día de hoy a que tú puedas realmente aferrarte a esa promesa, puedas vivir en paz y no preocuparte sabiendo que Dios proveerá todo lo que necesitamos, pero debemos de buscarlo a Él, debemos de buscar de Dios y su reino por encima de todo lo demás, someternos a Él, someternos a su dominio, someternos a su voluntad, estar dispuestos a obedecer eso que Él nos está llamando a hacer. Y entonces podremos experimentar esa paz, podemos experimentar esa bendición, podemos experimentar eso que Él va a hacer en nuestra vida para proveer en nuestra vida a cada necesidad y poder vivir una vida tranquilo sabiendo que Dios es un Dios fiel que cumple sus promesas. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias porque tú eres un Dios santo. Eres un Dios fiel que cumple sus promesas. Es un Dios que cumple su palabra, Señor. Y sabemos de lo que tú nos diste escrito a través de la Biblia. Es tu palabra por la cual tú tienes un propósito, por la cual tú tienes algo que deseas alcanzar y hacer en nuestras vidas el día de hoy. Señor, y perdónanos si a veces solamente tomamos esa promesa y la queremos hacer nuestra, pero no vemos el resto del pasaje, no ignoramos el resto de lo que tú nos estás diciendo en tu palabra, Señor, el día de hoy. Gracias te doy porque yo sé que tú has hablado a nuestro corazón y nos has mostrado no solamente que tú ya conoces nuestras necesidades, que tú deseas proveer a cada necesidad en nuestra vida, pero estás pidiéndonos que realmente nos rindamos a ti, que busquemos de ti por encima de todo lo demás, encima de ese sueño de riquezas, de fama, de posición, de comodidad. Señor, que estemos dispuestos a buscar de ti primero, a ponerte a ti primero, y estar dispuestos a obedecer lo que tú nos llamas a hacer. Y entonces poder ver cómo tú provees de esa manera sobrenatural, de esa manera maravillosa que tú tienes para hacer las cosas en nuestra vida. Señor, gracias porque sabemos que podemos confiar en ti, sabemos que podemos confiar en tu palabra, podemos confiar en tus promesas, porque tú eres un Dios fiel que cumple su pacto y sus promesas por 1000 generaciones. Señor, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amiga, solo quiero terminar el día de hoy recordándote que Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios que cumple sus promesas, es un Dios que cumple su palabra. Y yo sé que Él tiene un propósito especial para tu vida. Y si Él te ha hablado a través de esta promesa de proveer a tu necesidad, recíbela, pero busca de Él primero. Busca anhelando satisfacer el corazón de Dios con tu obediencia, el ponerlo por encima de todo lo demás, y entonces poder tener la seguridad de que Dios va a hacer lo que Él dice que va a hacer. Recuerda que no estamos solos, que Él está a nuestro lado, que Él nos sostiene en su mano y solo nos dice: hijo mío, confía en mí. Confía en Dios esta semana. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.